buenos días. Se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Les voy a interpretar un sermón escrito por la reverenda Jill Henning, quien es ayudante del obispo Kevin Strickland de la Iglesia Evangélica Luterana en América, Sínodo del Sureste. Este sermón fue escrito por la pastora Henning para el tercer domingo después de la Epifanía. Los textos apuntados y anotados para este día son Jonás 3 del 1 al 5 y verso 10, Salmo 62 del 6 al 14, Primera de Corintios 7, 29 al 31 y el Evangelio lo encontramos en Marcos en el primer capítulo, versos 14 al 20. Les voy a leer el Evangelio del día. Marcos capítulo 1 del 14 al 20. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús, síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Hasta aquí el Evangelio del día. Y aquí el sermón de la reverenda Henning. Les traigo saludos en este día de parte del obispo Kevin Strickland y del personal del Sínodo del Sureste, así como de sus hermanas y hermanos en Cristo en Georgia, Tennessee, Mississippi y Alabama, en este tercer domingo después de la Epifanía. El Evangelio de hoy trata sobre el llamado de Jesús a sus primeros 4 discípulos, del Evangelio de Marcos en el primer capítulo. Se trata de las primeras personas que fueron llamadas a ocupar el cargo que ocupamos hoy, como seguidores de Jesús. La historia de Marcos no es muy elaborada, es breve y va al grano. Hoy escuchamos solo 6 versículos. Hay una cierta nota de aventura cuando los 4 hombres dejan su negocio de pesca para irse con Jesús. Pero no hay mucho en la historia que parezca terriblemente perturbador. Lo que la historia no dice es en qué se estaban metiendo estos hombres al convertirse en seguidores de Jesús. Para saber lo que realmente les esperaba, tenemos que seguir leyendo en el Evangelio. Y lo que descubrimos es que ser discípulo no era glamoroso, de hecho era francamente peligroso. Más adelante en Marcos escuchamos a Jesús decir, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Mateo incluye otro comentario de Jesús. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Estas son declaraciones inquietantes, especialmente para aquellas y aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús hoy. Decía Jesús que ser su discípulo no es tarea fácil. Estaba diciendo que el Evangelio es una fuerza perturbadora en el mundo que puede perturbar y enojar tanto a las personas como a las naciones. Trae cambios y nuevas experiencias a todas y a todos los que lo escuchan. Ser su discípulo no será fácil porque la tarea del discípulo es ser portador o portadora de este mensaje evangélico revolucionario y creo que necesito tener muy claro cuál es ese mensaje evangélico revolucionario para que no estemos confundidos. Jesús nos llama a vivir nuestro discipulado
al llevar esta buena noticia, el Evangelio, de amarnos unos a otros, amar a las personas que son como nosotros y nosotras, y también amar a las personas que no son como nosotros. Jesús nos llama a cuidar de nuestro prójimo y de nuestra prójima, lo que significa que no solo nos preocupamos por ellos cuando lo necesitan, sino que también nos preocupamos por el motivo de su necesidad. Nos llama a recordar que todas y todos somos parte de la creación de Dios y que Dios nos ha llamado a recordar que cuando una parte del cuerpo sufre, sufrimos todas y todos que somos parte de ese cuerpo. Este mensaje del Evangelio habla sobre la apatía, el racismo, la violencia, la inhumanidad y la injusticia. Como alguien dijo una vez, esas son palabras mayores. Todas y todos sabemos lo que le sucedió a Jesús. Su mensaje perturbó y enojó a los que estaban en el poder y trataron de silenciarlo. Los 4 llamados nombrados en este texto del Evangelio también fueron ejecutados por su testimonio. Los poderes que gobernaban el mundo antiguo estaban molestos por el Evangelio y trataron de silenciar sus voces. Me gustaría poder decir que eso es historia antigua, pero todavía hay gobiernos hoy e individuos que se oponen al Evangelio. Es importante que nos demos cuenta de que la verdad del Evangelio es como una espada de 2 filos. Es tanto consoladora como perturbadora. La espada de 2 filos de Jesús también golpea cerca de casa. Me pregunto qué dirán la suegra y la esposa de Pedro sobre su persecución sobre su trabajo con un predicador itinerante. Me pregunto ¿qué sintió el viejo Zebedeo cuando sus 2 hijos simplemente recogieron y dejaron sus redes a medio remendar en el bote? Sospecho que los parientes de la familia en esta historia no estaban muy contentos. Pero esa también es la naturaleza del Evangelio. Puede alterar a las personas e incluso perturbar las relaciones familiares. El llamado de Jesús al servicio puede ser un llamado que provoque controversias y dificultades. Pienso en un hombre llamado Hans Luther, el padre de Martin Luther, que conocemos como Martín Lutero. Tenía sueños este padre de que en el ejercicio de la abogacía su ilustre hijo sería el medio para sacar a su familia de sus humildes orígenes. Hans probablemente soñó con su hijo hablando ante reyes. Y Martín sí llegó a presentarse ante reyes, pero fue como un forajido y no como un campeón. Jesús nos señala la realidad de que el Evangelio puede ser perturbador tanto a nivel mundial como tan cercano como el hogar y la familia. ¿Por qué? La respuesta está en el poder del Evangelio para cambiar la vida de las personas. En las aguas de nuestro bautismo somos marcadas y marcados con la cruz de Cristo y selladas y sellados con el Espíritu Santo y llamadas y llamados a ser discípulos de Cristo. Hemos cambiado. Somos personas diferentes. Sospecho que muchas personas ven al Evangelio a través de lentes de color rosa, queriendo ver solo el gozo, el consuelo y la luz, y no queriendo ver lo difícil o lo perturbador. He aquí, haré todas las cosas nuevas. Haré nuevas
todas las cosas, dijo Jesús. Es reconfortante porque este evangelio significa que este amor radical de Dios significa que somos amadas y amados. Ese es el otro lado de la espada de dos filos. Pero hay dos palabras importantes en el evangelio de esta mañana, una de las cuales es la palabra arrepentirse. En nuestro evangelio de hoy dice: vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Demasiadas personas piensan que arrepentirse significa sentir pena por lo que has hecho y luego ir y hacerlo de nuevo. Pero eso no es. Arrepentirse significa cambiar de dirección, significa un cambio de prioridades, significa vivir con un enfoque de vida completamente nuevo. Si bien siento que la iglesia puede servir como un ancla en un mundo donde todo lo demás está cambiando tan rápidamente, ese es solamente un lado del evangelio. El otro lado nos llama a abrazar la novedad y el cambio que trae Jesús. La segunda palabra clave es creer. Y nuestro evangelio que yo leí dice: acepten con fe sus buenas noticias. Eso no significa incluir su dominación como luterana o luterano en alguna solicitud en blanco. Significa confianza y seguridad y poner toda la vida en las manos de Dios, sin importar lo que suceda en la vida. Se llama el acto de fe. Es el tipo de cambio que produce el evangelio. Eso es lo que nos hace diferentes. No hay vuelta atrás porque es una diferencia que no desaparece. Sin duda, siempre experimentaremos el poder del pecado en nuestra vida diaria. Inclusive podemos llegar a renunciar al Cristo que nos llevó a la fe. Pedro lo sabía porque él fue quien negó haber conocido a Jesús. Pero luego salió y lloró amargamente. El cambio estaba allí. No podía volver atrás. Fue cambiado por el poder de un evangelio que dejó una marca indeleble en su alma. Ser discípulo es una verdadera bendición a pesar de los dos filos del evangelio. Sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Esto significa que nunca estaremos solas ni solos en la vida. No importa cómo nos sintamos en un momento dado o cuán inquietante puedan parecer los cambios de la vida. Ser discípulo significa que Dios no es solo un amigo de domingo, sino un compañero diario en nuestra vida. Significa que todas las cosas realmente funcionan para bien. Créanme, esto no garantiza que no nos enfermaremos ni tendremos que enfrentarnos a experiencias desagradables o difíciles. Significa que como persona de Dios, Dios tomará los eventos de nuestra vida y los volverá hacia el bien, aunque no podamos ver ese bien en este momento. Ser discípulo o discípula también significa que seremos parte del mayor cambio de todos. El momento en que Dios cambiará esta tierra a la era de la eternidad. La muerte y resurrección de Jesucristo es el centro de nuestra fe porque sabemos que nuestra naturaleza mortal se transformará en una naturaleza inmortal y seremos transformados y transformadas una última vez. El Evangelio es un gran poder. Sacude a las naciones, altera vidas,
cambia a las personas, pero sobre todo da nueva vida tanto para hoy como para la eternidad. Sin embargo, debido a que el Evangelio cambia a las personas, a veces nos sentimos tentados a escondernos en sus palabras de consuelo en lugar de abrazar la nueva vida a la que nos llama para que avancemos en nuestra vida. Recientemente leí el título del sermón de otro pastor que encontré intrigante. Quiero dejarte su pensamiento, y es este pensamiento. Si fueras arrestada o arrestado por ser cristiano, ¿serías condenado? Somos discípulos de hoy y no es una tarea fácil. Afortunadamente, nuestro Señor nos da la fuerza para hacer el trabajo que nos ha encomendado. La gran pregunta es, ¿qué clase de discípulos seremos? Amén.